Quiero que oremos primero, ¿sí? Oremos para que Dios nos hable y oremos para que nuestro corazón esté atento a la voz de Dios. Padre, damos gracias por este tiempo, gracias porque podemos venir y escuchar tu palabra, Señor, con libertad. Y queremos orar, Señor, para que hoy nos hables, para que hables a nuestro corazón, Señor, y para que podamos estar atentos, dispuestos, para que cualquier distracción que quiera, Señor, entorpecer tu mensaje, tú nos ayudes, Señor, a prestar toda nuestra atención y todo nuestro corazón a lo que quieres decirnos hoy, Señor. Háblanos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, creo que ustedes vieron el título del mensaje y estoy seguro que la mayoría, si no todos, no tienen idea de qué se trata, ¿verdad? ¿Quiénes son los otros? Vaya conmigo a la carta a los Hebreos para que usted descubra quiénes son los otros. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer el capítulo 11 de Hebreos. Bien, la mayoría de ustedes sabe que Hebreos 11 habla de un tema específico, ¿sí? La fe. Y dentro de todo este capítulo, el escritor enlista un montón de hombres y mujeres del Antiguo Testamento, poniéndolos como ejemplos de la fe, como héroes de la fe, ¿verdad? Enlista hombres como Abel, como Enoc, como Noé, como Abraham, como Sara, como Jacob, como José, como Moisés, Josué, y va terminando con Rahab, la ramera. Y al mencionar a cada uno de ellos, habla acerca de cuál fue el resultado de su fe, ¿verdad? Sus hazañas inclusive que tuvieron con la fe, lo que lograron alcanzar con esa fe. Sin embargo, el énfasis principal no está tanto en hablar de qué es lo que lograron con su fe, sino dónde esperaban llegar con esa fe. Eso quiero que lea conmigo. No vamos a leer todo el texto porque es muy extenso, pero quiero hacer ciertos énfasis. El verso 13, del verso 13 al 16 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Porque esa fe que ellos tenían buscaba alcanzar esa promesa. Murieron sin haber recibido lo prometido, sino, ¿cómo dice? Mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Lo vieron, lo creyeron, lo saludaron, lo confesaron, estaban viendo algo mucho más allá. Aquí toma mucho sentido el verso 1 que dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ellos lo vieron, lo creyeron, lo saludaron, lo abrazaron. Dice el verso 14: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es una patria como celestial. Está hablando de eternidad, del cielo. Eso es lo que ellos vieron, abrazaron, saludaron. Y dice: por lo cual, vea qué verso más lindo. Dios, oiga lo que dice aquí: Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Wow. Yo quisiera que Dios pensara eso de mí. Que no se avergüence de llamarse mi Dios. ¿Y por qué? Por el fruto de esa fe que tenían todos ellos. Dice: Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ese es el énfasis de esa fe que ellos tenían. Hablar acerca de lo que esperaban con ella, de dónde querían llegar, de lo que estaban viendo, abrazando, soñando, ¿sí? Lo importante realmente es todo lo que ellos estuvieron dispuestos a perder por alcanzar
esa patria celestial que estaban viendo, que anhelaban, que saludaron, que abrazaron. Todo aquello a lo que ellos renunciaron, porque su mirada no estaba puesta en esta tierra, sino en las moradas eternas, donde estaba el Señor. Ahora, a partir del verso 30, en el verso 32, en el verso 31 aparece el último nombre que les mencioné, Rahab, que fue una ramera y que terminó siendo, Jesús terminó siendo del linaje de esta mujer. En el verso 32, después de mencionar todos los ejemplos que les dije, dice el escritor, ¿qué más digo? Es que ya la lista sería muy larga. Dice, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Y menciona algunos otros nombres más. Si contara de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas. Y ojo, dice, que por fe, refiriéndose a estos también, ¿qué hicieron? Con su fe conquistaron reinos. Con su fe hicieron justicia, con su fe alcanzaron promesas, con su fe taparon bocas de leones, con su fe apagaron fuegos impetuosos, con su fe evitaron el filo de la espada, con su fe sacaron fuerzas de debilidad, con su fe se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Oiga, todas las cosas que ellos obtuvieron y alcanzaron gracias a su fe. Pero, ¿qué sigue después de resurrección? Un punto y coma. Un punto y una coma. Eso quiere decir una separación de ideas o conceptos, en este caso de personas. Y dice después de ese punto y coma, pero otros, aquí están los otros de los que vamos a hablar hoy, pero hay otros. Otros por su fe no conquistaron reinos, no taparon bocas de leones, no hicieron huir ejércitos, no recibieron a los muertos resucitados, no evitaron el filo de la espada, no tuvieron fuerzas en la debilidad. ¿Qué pasó con otros? Pero por la misma razón, por la misma fe, por la misma causa, por ver lo mismo, la patria celestial, estos otros, dice, fueron atormentados. Otros, por la fe, no aceptaron ser rescatados a fin de obtener mejor resurrección. Dices que no me importa que me salven de la muerte, porque yo veo más allá, otra mejor resurrección, el día en que Cristo me levante, el día en que yo llegue a las moradas eternas. Yo prefiero eso, estoy viendo eso, estoy abrazando eso, me quedo con eso y no con lo terrenal. Otros no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Verso 36, otros por la fe experimentaron ¿qué? Vituperios, ser avergonzados. Otros vituperios y azotes. Y a más de esto también que experimentaron prisiones y cárceles. ¿Por qué razón? Por la fe también. Verso 37, fueron apedreados. Otros fueron, oiga hermano, esa palabra qué fuerte, fueron aserrados. O sea, ¿cómo lo digo de la forma menos cruel? Los partieron en dos con un serrucho o algo similar a eso. Se dice en la historia que el profeta Isaías murió de esa manera, aserrado. Imagínense que lo cuelguen a usted de cabeza y le pasen un serrucho por el centro de su cuerpo. Por la fe. Murieron aserrados, dice el verso 37. Fueron puestos a prueba por su fe también. Fueron muertos a filo de espada. Ve que unos por la fe evitaron el filo de espada y otros por la misma fe fueron muertos a filo de espada. Dice luego, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. ¿Para qué cree que hacían eso? ¿Para qué? Para esconderse, para camuflarse,
para no ser vistos porque su vida estaba en riesgo. Pobres, angustiados, maltratados. Qué lista, hermano. Pero me encanta este verso 38. Dice, de los cuales el mundo no era digno. Wow. Este mundo no se los merecía a ellos. Este mundo no era digno de tener tales hombres y mujeres en él. Este mundo no era digno de estos hombres y mujeres, de estos otros de los que le estoy hablando. Los otros son aquellos que no tuvieron el mismo desenlace de los anteriores en la lista. Para ellos no hubo gloria, para ellos no hubo aplausos, para ellos no hubo victorias, no hubo grandes milagros, no hubo riquezas, no hubo conquistas, no hubo poder, no hubo reconocimiento, no hubo fama. De hecho, se habla de ellos como otros, porque ni siquiera sus nombres están registrados. Son otros, pero con la misma fe, pero abrazando lo mismo, creyendo, saludando y viendo la patria celestial. Y dice acerca de ellos el escritor de Hebreos que este mundo no se los merecía. Este mundo no los merecía a ellos. En lugar de todos esos beneficios y hazañas que obtuvieron aquellos de los que su nombre sí está escrito, para ellos hubo dolor, sufrimiento, tortura, cárcel, sangre, angustia, muerte, desesperación. Pero tuvieron en común su fe con los grandes nombres que leemos en este capítulo. Tuvieron la misma convicción y vieron lo mismo que estos primeros vieron. Vieron su patria celestial, vieron el cielo, vieron su verdadero hogar, vieron su destino, vieron la promesa de Dios ahí. Y con gozo sufrieron todo lo que fuese necesario con tal de exaltar al Dios en el cual tuvieron puesta su mirada. Ellos deberían ser nuestros verdaderos héroes, nuestros verdaderos modelos a seguir. Nuestra inspiración debería venir de ellos, porque nos enseñan realmente a vivir la fe. ¿Y en qué consiste? Hoy en día, los otros de los que estamos hablando y viendo en la carta a los Hebreos son aquellos que identificamos como la iglesia perseguida. Y de ellos queremos hablar esta mañana. Le voy a dar algunas cifras, algunos números, algunos datos que a mí me han golpeado. La iglesia perseguida es 1 de cada 8 cristianos en el mundo. Y si nosotros aquí no somos perseguidos, se imagina que ni siquiera somos parte de esa estadística. Es decir, que en algún otro lugar son 2 de cada 8, porque aquí no hay uno, ¿cierto? En algún otro lugar pueden ser 3 de cada 8, 4 o 7 de cada 8, mientras que aquí en América Latina el porcentaje es muy bajo. En el mundo hay cerca de 340 millones de creyentes siendo perseguidos. 340 millones de personas. La mayoría de ellos ubicados en Asia, Medio Oriente y África. La ONU registra 196 países en el mundo. De esos, 73 tienen en alguna medida personas que sufren persecución por causa de su fe. Es decir, más o menos el 40% de los países del mundo presentan persecución para los creyentes, para los cristianos. Y de esos 73 países donde hay persecución, solamente 6 están aquí en América Latina. Y 3 de ellos están en Centroamérica: Nicaragua, El Salvador y Honduras.
Los otros son Cuba, México y Colombia. La iglesia perseguida ha sufrido como mínimo en el 2020 4.700 asesinatos. El 90% de ellos fueron en África, en Nigeria específicamente. ¿Quién es la iglesia perseguida? Es un coreano o un ciudadano de Eritrea, que estoy seguro que la mayoría nunca ha escuchado ese país aquí. Eritrea es un país del noreste de África, que se fundó en el año 93. Corea es el país que encabeza la lista de persecución mundial. Es el lugar más difícil, Corea del Norte, para ser cristiano. Y a Eritrea se le conoce la Corea de África. La iglesia perseguida es un coreano o un eritreo siendo encarcelado y siendo obligado a trabajos forzosos, siendo torturado y golpeado muchas veces al punto de morir a golpes. Encerrado en una celda donde su cuerpo casi ni lo puede estirar por completo. Y esos golpes y esa tortura y ese encarcelamiento tienen como fin obtener de esa persona una respuesta. ¿De dónde usted sacó su Biblia? ¿Quiénes son los otros cristianos con los que usted se reúne? Porque a ellos también los vamos a ir a buscar. ¿Y va a negar su fe o va a seguir aquí metido? Es una viuda africana cuyo esposo fue asesinado por los extremistas musulmanes porque ellos dicen que según el Corán y su Dios, que es Alá, cualquiera que no sea seguidor del Islam se le considera un infiel y los infieles hay que matarlos. Eso se conoce como la yihad, la guerra santa. Para un musulmán, como los que hoy vemos en Afganistán, los talibanes, cualquiera que no sea musulmán es infiel y hay que matarlo. Porque eso dice su Biblia, el Corán. La iglesia perseguida es una viuda en India. Una viuda que perdió a su esposo a manos de hinduistas. El hindú es una religión. Y en India hay un fuerte movimiento que dice que todos los indios deben ser hindúes. Y quien no lo sea está trayendo aquí una religión extranjera que nos quiere hacer daño. Y entonces los hinduistas nacionalistas presionan para que todos sean hinduistas. Hay un partido político que se llama Hindutva, que tiene esta filosofía y presiona fuerte también. O es una mujer que también en India fue golpeada a palos, no palos de madera o de un árbol seco, varillas, concreto, cemento. Porque un vecino se enteró que ella era cristiana y entonces culturalmente es aceptado que él la saque de su casa y la muela a golpes a palos. Y la policía no se mete y los vecinos tampoco, porque ella se lo merece por ser cristiana. Y a su esposo una turba llegó a buscarlo a la casa, le tocaron la puerta o se la botaron, lo sacaron y lo mataron a golpes y esta mujer se quedó sola con sus hijos solo porque su familia es cristiana. Es la hija de un pastor mexicano que fue violada porque su padre se negó a hacer negocios con el gran narcotraficante de la zona. Esa es la iglesia perseguida. Es una joven siria que está siendo agredida por su padre. Usted puede entender esto. Una joven que está siendo agredida por su padre porque ella se convirtió en una vergüenza para su familia por abandonar el Islam y convertirse al cristianismo. Y en muchas ocasiones su misma familia se vuelve su asesino.
preferimos verla muerta que ser cristiana. Es un hombre catarí que ya no puede alimentar a su familia porque perdió su trabajo solamente por convertirse al cristianismo. Y en Qatar, quien se convierte al cristianismo es relegado a una segunda clase en la sociedad. Incluso se le niegan los derechos de trabajar en el Estado. Se vuelven ciudadanos de segunda clase. Es una mujer iraní cuya casa fue allanada por la policía porque ella es una líder cristiana y la acusación en su contra es que es una amenaza pública para el país, para la sociedad. Mujer que, por cierto, recibió de parte de Puertas Abiertas una capacitación, oiga la capacitación, para saber qué hacer cuando la policía venga a su casa a llevársela presa por ser cristiana. ¿Qué capacitaciones llevamos nosotros en América Latina, hermano? Qué vergüenza. ¿Qué hacer cuando me vienen a perseguir? ¿Qué hacer cuando entra la policía a mi casa? La iglesia perseguida es un padre colombiano que ya no tiene derecho a beber el agua de su reserva indígena ni tampoco llevarle a su familia, porque el jefe de la tribu le dijo que ya no pueden tener agua del pozo del pueblo porque ustedes son cristianos. La iglesia perseguida son nuestros hermanos, en su mayoría en el oriente, que oran por nosotros, los cristianos de Occidente, los cristianos de América. Ellos oran por nosotros. Yo me pregunto, nosotros oramos por ellos, pero ellos oran por nosotros. ¿Y sabe para qué oran? Para que la abundancia, para que las riquezas que nosotros tenemos de este lado del mundo no aparten nuestra mirada de Cristo. Qué vergüenza, hermano. A mí me avergüenza. Ellos oran para que yo no me vuelva un egoísta, para que las riquezas no me desvíen. Pero sabe, eso no es nuevo, es lo mismo que Dios le dijo a su pueblo cuando lo iba a meter a la tierra prometida. Le advirtió montones de veces: cuídate de no olvidarte de tu Dios, porque va a ser un lugar con abundancia, con cosas que vas a tener en tu mano que no ni siquiera trabajaste por ellas, yo te las di nada más, le dice Dios. Las ciudades, los campos que vas a ir a tomar, no hiciste nada por tenerlos, yo te los di, cuídate de no olvidarte de tu Dios. Los creyentes perseguidos están orando por usted y por mí para que el dinero no sea una distracción para nosotros. Wow. Esta, mis hermanos, es nuestra familia. Esta es la iglesia perseguida. La misma iglesia que somos usted y yo, pero en otro lado del mundo y en un contexto muy diferente al nuestro. Pero yo le pregunto, si uno de estos que le mencioné, y hay más, es que no tenía tiempo para sacar muchos más, pero hay muchos más ejemplos y muchas más situaciones de las que usted y yo ni siquiera tenemos idea que pueden estar sucediendo hoy en otras partes, en otras latitudes. Pero yo le pregunto, si uno de esos fuera su hijo, si uno de esos fuera su hermano, si una de esas mujeres viudas fuera usted, su mamá, si esa muchacha violada hubiera sido su hija o su hermana, ¿qué haríamos? ¿Nos quedaríamos tan quietos sin hacer nada? ¿Nos importaría tan poco como para solo escucharlo y tener lástima? Pero la realidad es que lo son. Son mi familia. Son su familia. Cuando usted lee el Apocalipsis, el capítulo que habla acerca de la adoración celestial, se da cuenta que dice que hay gente de toda lengua, de toda tribu, de toda raza,
de todo pueblo, de toda nación, adorando a Dios. Allá están ellos. Ahí están ellos. Ojalá lleguemos a estar nosotros también, pero allá están ellos. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. Una gran parte de este capítulo 12 habla acerca del cuerpo de Cristo. Es decir, de toda la iglesia en el mundo. Y quiero que prestemos énfasis en algunos versos. Veamos el verso 12 al 14, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, latinos, africanos, chinos, europeos, lo que sea. Todos fuimos bautizados en el mismo espíritu y a todos, dice, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Los que pertenecemos a la iglesia de Cristo conformamos un solo cuerpo, pues recibimos el mismo espíritu que tiene usted, lo tiene aquella señora viuda de India, lo tiene aquel joven encarcelado en Eritrea o en Corea del Norte, lo tienen el mismo. Creímos en el mismo Dios, somos hermanos. Somos hermanos. Y eso trasciende, esta verdad trasciende culturas, trasciende fronteras, trasciende continentes, trasciende color de piel, idioma, lo que sea. En todo el mundo, cualquiera que pone su fe en Cristo Jesús, al igual que lo hizo usted y lo hice yo, son parte de este cuerpo. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. No hay un cuerpo en América Latina y otro cuerpo en Europa y otro cuerpo en Asia y otro cuerpo en África. Todos somos un cuerpo. Somos miembros, dice, los unos de los otros. Usted es parte de mí y yo soy parte de usted. Aquella joven de Siria que es golpeada por su papá es parte de mí y yo soy parte de ella también. Aquel niño que perdió a su papá a manos de los hinduistas por ser cristiano es parte de mí también. Y es parte de usted también, es su familia también. Es nuestra familia. Dice el verso 15, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, como no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso dejaría la oreja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Estos versos nos muestran que cada miembro tiene una función particular, pero que ninguno deja de ser parte del cuerpo por tener funciones diferentes. Cada función, cada tarea por cumplir es valiosa. Bueno, los creyentes perseguidos tienen la tarea de testificar a Cristo en circunstancias que para usted y para mí, hermano, son inimaginables. Son de película. Son como ciencia ficción. Para usted y para mí, pero para ellos es el día a día. Y véalo usted en la situación de Afganistán hoy. La gente está desesperada, atormentada. Verso 18 dice, pero ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Como Él quiso.
Si a usted y a mí nos puso de este lado del mundo, así Él lo quiso. Si a ellos los puso del otro lado del mundo, así Él lo quiso. Pero a usted y a mí nos puso aquí para cumplir una tarea. Tenemos algo que hacer en relación con todo este cuerpo. Y a ellos los puso allá para cumplir otra tarea. Ellos tienen allá algo que hacer por ser parte de este cuerpo. No puedo decir que como yo estoy de este lado del mundo y no me persiguen, no soy parte del cuerpo. Ni ellos pueden decir que como están allá del otro lado del mundo y los persiguen, ellos no son parte del cuerpo. Porque a ellos los puso allá y a nosotros nos puso aquí. Y tanto a ellos como a nosotros nos dio una tarea por hacer. Nos dio algo que hacer. Yo le pregunto, ¿qué va a hacer o qué está haciendo usted por el resto del cuerpo? A nosotros nos puso aquí con muchas comodidades y mucha libertad. ¿Qué vamos a hacer con esas comodidades y esa libertad? Con eso que ellos llaman la abundancia. Y usted dice, ¿cuál abundancia? No, hermano, es que a veces nosotros somos mal agradecidos. A veces nosotros nos llamamos pobres a nosotros mismos. Pero perdóneme que se lo diga así, pero aquí en este país, aún la persona con más necesidad no conoce la pobreza. No sabe lo que es eso. No lo sabe. Hay que estar en África. Hay que estar en Haití para conocer la pobreza. Hay que verlos a ellos, hermano. Usted tiene que estar en Haití, cruzando la frontera entre Dominicana y Haití, y ver a un niño al borde, desnudo, mientras usted va en el autobús o en el carro, y al niño desnudo volviendo a ver a ese auto y sobándose, frotándose el estómago y pidiendo para comer. Hay que estar ahí para saber qué es la pobreza en realidad. A nosotros nos puso aquí con mucha abundancia, con mucha libertad, con muchas comodidades. Y algo tenemos que hacer con todo eso. Y a ellos los puso en un contexto hostil y peligroso. Hace unos días vi un video de un pastor en Afganistán. Bueno, un pastor, no un líder cristiano, tal vez es un pastor, no lo sé. Un líder cristiano en Afganistán que ante toda esta situación dice, nosotros no nos vamos a ir de aquí. Lo que nos duele es sentirnos abandonados. Pero nosotros nos vamos a quedar aquí. Nosotros nos vamos a seguir reuniendo y sabemos que eso nos puede costar la vida. Pero vamos a seguir aquí. Pero nos duele sentirnos abandonados. Pasemos al verso 26 de esta lectura. Dice, de manera que si un miembro padece, hablando del cuerpo, si un miembro padece, ¿qué dice esa palabra que sigue? Todos los que son parte de este cuerpo, todos, y todos es todos. Todos lo incluye a usted y me incluye a mí, si es que somos parte del cuerpo de Cristo. Si es que entendemos de verdad que somos familia. Pero dice, si un miembro padece, ¿qué dice? Todos los miembros se duelen con él. Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. La pregunta es, ¿estoy sintiendo yo dolor por el dolor que sienten mis hermanos que son perseguidos? ¿Estoy sintiendo yo ese dolor realmente? ¿Entiendo realmente lo que ellos atraviesan, lo que están sufriendo y todavía más, qué voy a hacer yo?
Porque veámoslo en nuestro cuerpo físico. Si usted está, por ejemplo, martillando y se golpea un dedo, inmediatamente la otra mano corre, se lo lleva a la boca, se lo mete entre las piernas por el dolor, lo que sea. El cuerpo responde. Inmediatamente el resto del cuerpo responde. ¿O no? ¿Ah? Cuando se corta y sangra, viene la mano y tapa también. El cuerpo responde inmediatamente. Porque cuando hay dolor en un miembro, todo el resto del cuerpo se duele también. Y esa es la imagen que nos quiso dejar Pablo al escribir esto acerca del cuerpo de Cristo. Somos miembros, dice, los unos de los otros. Si un miembro padece, todos los demás también padecen. Vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 17. Son los últimos momentos donde Jesús está con sus discípulos antes de pasar a la cruz, al juicio religioso que recibió. Y específicamente este capítulo 17 es una oración que Jesús está haciendo por sus discípulos. Y vamos a leer una parte de este capítulo a partir del verso 20. Parte de esta oración de Jesús dice, orando al Padre, dice: no ruego solamente por estos 12, estos discípulos que me diste, sino ruego también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, de estos discípulos. Verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, ¿para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en, otra vez la palabra, uno, en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En otras palabras, ser uno, ser un cuerpo, es la evidencia para el mundo. Para el mundo. Es la evidencia con la cual nosotros podemos lograr que el mundo crea. Es lo que está diciendo Jesús, ¿o no? Que sean uno, Padre, como tú y yo, para que el mundo crea. Que sean uno para que el mundo crea. En repetidas ocasiones en estos versos está eso. No uno allá y otro aquí, no, uno. Una sola pieza, un solo cuerpo, una sola familia, una sola iglesia. Que sean uno para que el mundo crea. La unidad de la iglesia es la mayor evidencia que tiene el mundo acerca de Cristo. Seamos uno con ellos. Por eso hay un programa que estamos transmitiendo en Radio Fronteras todos los viernes a las 8:30 de la mañana. Ustedes lo han visto en el chat, que se llama así, Uno con ellos. Hay una historia siempre de algún creyente perseguido y hay una aplicación de esa historia para nosotros. Para nosotros. ¿Qué aprendemos nosotros de ellos? Yo no sé usted, pero yo en 3 o 4 meses, hermano, he aprendido muchísimo. Pero muchísimo de ellos. Los creyentes perseguidos, ¿sabe? Me recuerdan tanto a la iglesia que se describe en el libro de los Hechos, que me han inspirado a creer que todo lo que he leído en ese libro de los Hechos puede suceder hoy también en nuestros días. Mejor dicho, sucede. Sucede hoy en nuestros días. Yo no sé usted, pero yo quiero ser parte de esa iglesia valiente que predica el evangelio a todo el mundo para así apresurar la venida del Señor. Por mucho tiempo, por muchos años, desde que la misión ha
ha empezado a hacer o empezó a hacer lo que se conoce como los cultos misioneros, que no sé, pueden haber pasado 8 o 10 años de eso. Desde el primer culto que hicieron de esos, todavía lo recuerdo hoy, con una misionera que estuvo en India que se llama Julieta, es ecuatoriana. Hoy Julieta dirige una organización misionera en Latinoamérica que se llama SIM. Pero desde el testimonio de esta mujer hasta todo lo que hemos venido escuchando de misioneros que han estado de paso en el país, siempre algo ha calentado mi corazón por las misiones. Y yo digo, Dios, pero yo no me veo allá al otro lado del mundo, yo no creo que vaya a ir. Pero hacer misiones no solo es yendo, ¿sabe? ¿Sabe qué descubrí a través de estos creyentes perseguidos? Que yo puedo estar aquí, en este lado del mundo, orando por ellos, contándole al resto de la iglesia de Latinoamérica lo que ellos están atravesando, ofrendando para ellos. Y cuando ellos se enteran de que en el otro lado del mundo hay hermanos de ellos orando por ellos, enviando dinero para que reciban comida, para que reciban discipulado, para que reciban material bíblico, para que haya acciones legales en su favor para defenderlos de todas estas barbaridades que hacen con ellos el gobierno, la policía y la sociedad. Cuando yo pienso en eso, sé que estoy yendo al otro lado del mundo sin salir de mi país. Sé que estoy junto a ellos, sé que estoy siendo uno con ellos. Porque sabe, cuando un creyente que está siendo perseguido, escuche lo que dijo el líder afgano, dijo, lo que nos duele es sentirnos abandonados. A ellos, sabe, no les importa perder su vida ahí. Pero saber que del otro lado del mundo hay alguien orando por ellos, hay alguien enviando ayuda económica para que los sostengan, aquella familia que perdió su trabajo, aquel hombre que no pudo tomar agua del pozo, cuando sabe que del lado occidental del mundo alguien está enviando dinero para que le construyan un pozo a él, porque su sociedad lo dejó por fuera solo por ser cristiano. Él dice, claro que hay un Dios y claro que hay una iglesia que está conmigo. Somos uno y esa es la evidencia para el mundo. Cuando el resto de la aldea dice, pero ¿de dónde salió el dinero para que él construyera un pozo? Y se dan cuenta que hay hermanos en Occidente que enviaron dinero. ¡Ay, hermano! Ellos tienen que creer. Ellos dicen, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Qué le pasa a los cristianos? ¿Cómo es que alguien del otro lado del mundo está pensando en ellos y sabe que ellos están atravesando algo aquí? ¿Cómo lo saben? Si no es porque somos uno y hacemos algo por ellos. Hay una campaña hermosa que tiene esta organización de Puertas Abiertas de escribir cartas para los creyentes perseguidos. Yo pienso que si yo estuviera en esa situación y recibo una carta de alguien que yo no sé quién es, pero que me dice a mí, estoy orando por usted, siento el dolor que usted siente, estoy enviando dinero para que le ayuden en su necesidad. Ay, hermano, yo puedo estar con el ánimo por el suelo, mi fe puede estar tambaleando y estar pensando en mi mente, ¿en realidad existe este Dios al que yo estoy siguiendo? Porque para usted, para mí eso es difícil de imaginar, pero alguien que está en ese contexto puede tener con toda razón serias dudas acerca de eso y preguntarse, ¿por qué a mí me sucede esto? ¿En qué momento escogí este camino? Pero recibir eso, eso alimenta la fe, ¿no cree? Y eso le da fuerzas a ellos para que en medio de su adversidad, de su dolor y de su angustia, ellos puedan decir, pero yo voy a seguir adelante, pero vale la pena este Dios en el que yo he creído. Y ahí en ese contexto en el que usted y yo tal vez nunca en la vida vamos a estar, ellos van a testificar a Cristo, porque esa es la tarea que le toca a esa parte del cuerpo, testificar en aquel lado del mundo. Eso es lo que les toca a ellos. Pero saber que hay hermanos en el resto del mundo orando por ellos, contándole a otros su situación y ofrendando, dando para ellos, tiene que ser un alimento emocional y espiritual para su alma, que los anima, que los fortalece. Y le voy a decir que es lo más maravilloso que yo encontré en esto, que aunque yo no pueda ir, que aunque yo no pueda llevar mi boca a ese lugar a predicar, estoy haciendo algo para que ellos sí lo hagan.
y de una forma indirecta estoy extendiendo el evangelio en las regiones donde tal vez nunca nadie de Occidente va a atreverse a entrar. Pero ellos que están acostumbrados al dolor, a la persecución, lo van a hacer. Pero lo van a hacer en el tanto ellos sepan y se sientan parte de la iglesia alrededor del mundo. Lo van a hacer. Lo van a hacer por usted y por mí. Y quiero que terminemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. En este capítulo Jesús está hablando de las señales de los últimos tiempos. Sus discípulos le preguntan, ¿cuándo van a suceder estas cosas que usted está diciendo, Jesús? Vamos a leer a partir del verso 4. Jesús les respondió y les dijo, que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ojo con este verso 9. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. De nuevo, los entregarán a tribulación, los matarán y los aborrecerán por causa de mi nombre, dijo Jesús. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y termino en este verso. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Dónde? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Antes yo me preguntaba, antes le estoy hablando de hace 4 meses, yo me preguntaba, ¿cuándo vendrá el día en que nos entreguen a tribulación, nos aborrezcan y nos maten por causa de Cristo? Porque mis ojos no estaban más allá de este continente. Pero la verdad es que ya. La iglesia de Cristo ya está siendo entregada a tribulación. Ya los están matando y ya los aborrecen por causa del nombre de Cristo. A usted y a mí no, pero a nuestros hermanos sí. Ya sucede. Ya se da. Y personalmente creo que no falta mucho para que también llegue acá. Le dije que 3 de los países donde hay persecución están en Centroamérica. Y pueda que no falte mucho. Bueno, y uno de ellos es vecino nuestro, entonces pueda que llegue aquí. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y dice Jesús que por causa de estas cosas, de tanta persecución, de que los maten, de que los aborrezcan, muchos, lea el verso 10, ¿qué va a pasar con ellos? Muchos tropezarán. Muchos echarán para atrás en su decisión y dirán, no, esto no es para mí, esto es muy difícil, esto. Porque eso es lo que quieren
cuando los persiguen, cuando los encarcelan, hacer que nieguen su fe. Escríbame, le dijeron a este joven de Eritrea, escríbame en un papel que usted niega su fe. Y él dice, no, eso no hace falta, hagan lo que quieran conmigo. Yo no voy a negar a Cristo. Pero otros posiblemente escriben, sí, niego a Cristo. Y usted dirá, qué cobarde. No, hay que estar en la situación que están ellos. Hay que estar ahí, en la posición de ellos, para ver qué haríamos nosotros realmente. ¿Qué haríamos usted y yo? Muchos tropezarán. Se entregarán unos a otros. No, sáqueme de la cárcel, pero yo le digo dónde está la iglesia a la que yo iba. Yo se lo digo, pero ya déjeme salir de aquí, esta tortura. Se entregarán unos a otros. Y se aborrecerán unos a otros. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero quiero detenerme en este último verso. Será predicado este evangelio en todo el mundo. ¿Tiene usted idea de cuántos lugares todavía no han escuchado el nombre de Jesús? ¿Tiene idea de cuántas lenguas todavía no tienen la Biblia traducida en su idioma? Yo me pregunto, ¿cómo llegará entonces el evangelio a ser predicado en todo el mundo si faltan tantos por conocer la Biblia en su idioma, por escuchar tan siquiera a este tal Jesús? Y no tenemos el tiempo, pero podríamos hablar de historias de nuevo que parecen de ficción, en la que Dios mismo se está revelando a creyentes, bueno, a gente que no es creyente, se está revelando a personas alrededor del mundo que no tienen acceso a una Biblia ni a un cristiano. Pero Dios se está encargando de revelarse a ellos de una manera que para usted y para mí parece de película. Pero Dios lo está haciendo. Y sabe, en la medida en que usted y yo hagamos algo por nuestros hermanos perseguidos, vamos a acelerar esta predicación a todo el mundo. Mientras ellos se sientan respaldados, amados, cuidados, protegidos por la iglesia de Occidente, ellos tomarán más fuerza y más valor y más determinación para predicar el evangelio en el lugar donde ellos están. Y ellos serán los misioneros a esas mismas zonas que nosotros no hemos podido llegar todavía con el evangelio. De ellos mismos saldrán los misioneros que evangelizarán esas zonas a las que tal vez usted y yo nunca vamos a llegar. Ni toda la iglesia de Occidente podrá llegar en algún momento. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. ¿Usted quiere que Cristo venga pronto o no? Entonces tenemos que hacer algo para que este evangelio sea predicado en todo el mundo. Y creo que ya podemos hacer algo. Y entonces, solo entonces, podremos ver la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando sea predicado este evangelio a todo el mundo. Hermano, son nuestra familia, son parte de nosotros. ¿Qué vamos a hacer por la iglesia perseguida, por nuestros hermanos? Póngase de pie esta mañana y oremos. Señor, gracias te damos. Qué privilegio tan grande nos has dado, Señor, de estar de este lado del mundo, Dios, tan cómodos, tan rodeados de beneficios y abundancia. Señor, ayúdanos a verlo de esa manera, como un privilegio, pero también como una gran responsabilidad, porque al que mucho se le da, también mucho se le pedirá, Señor. Y queremos, Dios mío, pensar hoy, recordar hoy y orar hoy por nuestros hermanos alrededor del mundo que están sufriendo, Dios, por la causa del evangelio. Como aquella iglesia en el libro de los Hechos que leemos, Señor, que oraba por Pedro, por Pablo encarcelados también, Señor. Así oramos hoy, Dios mío, para que tú te glorifiques en nuestros hermanos, Señor.
para que su fe, Señor, no caiga, para que su fe se aumente, Señor, sean fortalecidos, Dios mío, en el poder que hay en ti. Oramos, Señor, para que tengas misericordia de ellos, de estos niños que pierden a sus padres, de estas mujeres, Señor, que pierden sus hijos, sus esposos. Dios mío, oramos para que tu gracia, Dios mío, los llene, los visite, Dios, y los anime, Señor, para que su fe sea aumentada, Dios mío, para que tu palabra, Señor, pueda producir en ellos el efecto, Dios, de fortalecerlos, de animarlos, Dios mío, de hacerlos estar firmes ante la adversidad, Dios. Queremos nosotros, Señor, ser esa parte del cuerpo que lleva alivio, que lleva descanso, que es como un bálsamo, como un aceite para las heridas, Señor. Que ellos puedan ser confortados, consolados, Señor, animados por nuestra acción en favor de ellos, Padre. Oramos por nuestros hermanos, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Abre las puertas, Dios, para que ellos puedan compartir tu evangelio, tu palabra al mundo que los rodea, Señor. Abre las puertas para que ellos sigan predicando, Señor, para que ellos sigan compartiendo tu evangelio, Dios, para que sus familias también crean, Señor. Sigue haciendo milagros como los que haces hoy, por los cuales la gente está viniendo al conocimiento tuyo, Señor. Sigue operando esos milagros, Señor. Manifiéstate a ellos. Alcanza, Dios, al mundo. Alcanza, Dios, al que está perdido. Aquel que hoy les persigue, Señor, que puedan encontrarse contigo como Pablo se encontró, Señor. Que tú los visites, Señor, que tú te reveles a ellos. Y los que hoy son perseguidores, Señor, mañana sean parte de los perseguidos. Y mañana sean parte también de los que comparten tu evangelio, Señor, a toda persona a su alrededor. Padre, haz tu obra en ellos, revélate a ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Úsame a mí, dígale a Dios esta mañana, úsame a mí, Señor. Usa todo lo que me has dado, Señor. Usa mi tiempo, usa mis recursos, mi dinero, mis fuerzas, mi amor, Señor, para hacer algo en favor de mis hermanos perseguidos, Señor. Úsame a mí para llevarle a ellos consuelo y ánimo, Señor. Úsame a mí para satisfacer las necesidades de ellos, Señor. Ayúdame a entender que son parte de mí, Señor. Y que si un miembro se duele, todos nos dolemos con este miembro, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén.